voy a concluir hoy con esto que ya les he explicado bastante claro. Si hay alguna duda, pues quiero aclararla hoy, pueden preguntar. Y después hablar de otra línea que está allí también con una falsa doctrina. Como hemos dicho, los mormones nacieron con las expresiones de José Smith y ellos tienen unas creencias bastante contrarias a la escritura. Recuerden que lo importante aquí de todo esto es que lo que creemos, lo que confesamos, lo que declaramos y lo que le compartimos a otros debe ser basado en la escritura. No es lo que yo pienso, lo que me parece a mí, lo que yo entendí, sino lo que dice la escritura. Indudablemente hay pasajes que son un poco difíciles, otros más fáciles, pero todos deben estar acordes con la escritura. Entonces, la posición de los mormones con respecto a Dios. ¿Quién es Dios para ellos? Para ellos Dios fue un hombre. Fue un hombre. Un hombre bueno, un hombre que se portó bien, que cumplió con todas las cosas y llegó a ser divino, a ser un ser divino. Y como este hombre llegó a ser un ser divino y tiene muchos hijos, que nos llama que somos sus hijos, él es nuestro Padre Celestial, por tal motivo, nosotros los hombres, si este hombre llegó a ser Dios, entonces ellos dicen, bueno, entonces los que somos hijos de Dios, podemos ser dioses. Esa es su creencia. Por supuesto, al tener esta doctrina totalmente transformada y cambiada, todo lo demás va a ser totalmente tocado y trastocado. Porque Dios, la Biblia enseña que Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no tiene padre, Dios es un ser sobrenatural. De hecho, el mismo Jesús dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y entonces, esta creencia de ellos de que Dios fue un hombre es totalmente errada. De hecho, ni siquiera pueden sostenerla con la Biblia. Así que ustedes, como no lo pueden sostener con la Biblia, pues no, esto fue una revelación que recibió José. Por tal motivo es una cosa totalmente errada, una herejía decir eso. Y acá en la escritura podemos ver Isaías. Yo le damos unos pasajes de Isaías donde contradice esa percepción, esa creencia, esa doctrina que tienen los testigos, los mormones. Isaías 43. Isaías 43. 43, 10, desde el 10. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, muy importante, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salga. Entonces, aquí está diciendo claramente que no hay Dios fuera de mí. Y ellos sostienen que el hombre puede ser Dios. Pero Dios dice no. Fuera de mí no se formó otro Dios ni después de mí. Yo soy el único Dios. De manera que la misma Biblia lo enfatiza. Y ellos creen también en la reencarnación. Creen en la reencarnación y creen también en algo que se llama el matrimonio celestial. Sí. Y la familia. O sea, que se pueden casar arriba. Arriba. Bueno. De hecho, ellos tienen la tendencia de que como Dios fue un hombre y fue avanzando, la Biblia dice que Dios es eterno, pero para ellos Dios fue progresando, siendo un hombre, hasta que llegó a ser Dios.
Es decir, que el Dios de ellos es un Dios que progresa, que evoluciona. Pero nuestro Dios es eterno, e inmutable, no cambia. Y eso es muy, muy importante. Hay otro pasaje que está en Isaías también 44. Eh, 44:6. Isaías: así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Y lo declara Dios. No es que el profeta está hablando, no. Es Dios hablando a través del profeta. Y Dios mismo declara que fuera de él no hay otro Dios. De manera que no es posible creer esto, de que un hombre como yo va a llegar a ser Dios. Porque él dice, no hay otro Dios. Yo soy el único Dios verdadero. Y si llegara a ser Dios, este Dios que es omnipotente, omnisapiente y omnipresente, dejaría de ser Dios. Porque si yo llego a ser Dios y soy omnipotente, omnipresente y omnisapiente, ¿para qué sirve este Dios? No tendría sentido. Porque había otro Dios. Y él dice, no hay otro Dios. Y eso es muy importante de entender. Ahora, con respecto a Jesús, ¿cuál es su percepción o la enseñanza de ellos con respecto a Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús para ellos es una criatura creada por Dios, o en su defecto, un ángel. Y por lo tanto, él es hermano de Satanás. Porque Satanás es un ángel. Y si Jesús es un ángel creado por Dios, y los ángeles son creados por Dios, entonces es hermano de Satanás. Esa es la percepción de ellos con respecto a Jesús. Pero el mismo Jesús les dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es eterno. Es el Dios encarnado. Es Dios encarnado. Como lo dice allá en Isaías, lo podemos leer en Isaías 9, si mal no recuerdo. Isaías 9. Isaías 9, verso 6, verso 6, 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, Dios fuerte. Jesús es Dios. No es un ángel, tampoco es una criatura, es Dios mismo que se encarnó en la persona de Jesús. Y eso es muy importante porque si Jesús es un ángel o una criatura, pues no puede entonces salvar y no pudo resucitar, porque si es un hombre no tiene poder en sí mismo. Él en una ocasión él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Ningún hombre, ningún ángel hace tal afirmación. O es Dios encarnado o no es Dios. Lo mismo dijo en otra ocasión, dijo, yo y el Padre uno somos. Y por decir, yo y el Padre uno somos, lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Porque él dice, tantas obras buenas que he hecho, ¿por cuál me apedrean? Y ellos dijeron, no te apedreamos por obras buenas, te apedreamos o te vamos a caer a piedra, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron lo que estaba diciendo Jesús. O sea, y él no dijo, bueno, yo me equivoqué, discúlpenos. O sea, él quedó firme. O sea, él afirmó que era Dios
y no se retractó porque realmente era Dios. Aquí hay una profecía sobre Jesús en el libro de Zacarías, uno de los últimos libros, en el capítulo 9, que era una profecía acerca de Jesús, y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Montado en un asno. Es decir, que que anunció Juan el Bautista era aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, pero más que también dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy el que está preparando el camino del Señor. ¿De cuál Señor? De Jehová. No soy digno de Jehová. Estaba preparando el camino de Jehová el Señor. De manera que Jesús es Dios. No un ángel, no una criatura. Es Dios mismo encarnado. ¿Cuál versículo es el que dijo de Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Eso es lo que piensan con respecto a Jesús. Y, por supuesto, que piensan con respecto a la Biblia. Para ellos la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y entonces usted dirá: bueno, no, si ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, está igual que nosotros. ¿Cierto? Pero, siempre hay un pero. Sí, para ellos la Biblia es la palabra de Dios, pero no está completa. Es la palabra de Dios incompleta. De manera que se necesita una revelación que recibió José Smith y el libro de Mormón. Sin el libro de Mormón, usted no puede leer esta Biblia. Necesita ayuda. La ayuda que nosotros necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo, su revelación y, por supuesto, estudio y más estudio de la Escritura. Ella no necesita, ella es autosuficiente. El mismo Pablo le escribió a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. De manera que la Biblia es suficiente. No necesito otro libro. De hecho, el libro de Gálatas dice algo bien interesante con respecto a este libro mormón, o de los mormones, o el libro mormón, que les reveló supuestamente al señor José Smith. Y en el capítulo 2, si mal no recuerdo, él le decía en el capítulo 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es lo que quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ok, aquí está lo que quería acotar y comparar. Consultar con ustedes. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas
hace énfasis el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjese que él es muy claro, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y esto fue lo que dijo el señor José Smith, que él recibió unas tablas, unas placas de oro, y que este ángel Moroni le reveló para escribir este libro. Y de hecho se llama el otro evangelio de Jesucristo, contradiciendo la escritura. Pero es la única forma de que una secta se pueda sustentar. Tiene que negar la naturaleza de Dios, tiene que negar la divinidad de Jesús y por supuesto tiene que negar la veracidad de la Biblia. Y en este caso, la Biblia sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero incompleta. Hace falta otra revelación. Y en este caso es el libro común. Para ellos es incompleto. Y de hecho tú no puedes entender la Biblia sin el libro común. No sé cuántos de ustedes, si Dios quiere, la semana que viene voy a tratar de hacer un video para que ustedes puedan ver, donde ellos proclaman a través de las redes y te ofrecen el libro común. Cada momento, la propaganda. Cada vez que usted abre YouTube o pasa un video y sale, mira, ¿quieres conocer a Jesucristo? ¿Estás deprimida? ¿Estás cansada? Yo soy misionero de la iglesia. Y lo dicen unas muchachas muy bonitas, por cierto. Cuando tú le metes, Te ofrezco el libro común. Entonces, ya vemos lo que ellos creen con respecto a eso. Ahora, los testigos de Jehová, ¿qué diferencia habría? ¿Será que ellos serán nuestros hermanos? Ya eso lo vimos de nueva. ¿Qué piensan de que Dios es uno? Lo cual está bien, porque nosotros creemos que Dios es uno. Pero ¿qué más quieren ellos? Que Dios no es Padre, que Dios no tuvo ningún hijo, por lo tanto Jesús no es Dios. Solamente existe Dios como uno solo. Pero Jesús, para ellos Jesús también es una criatura, es decir, una obra de Dios. Así como Dios creó a los ángeles, nos creó a nosotros, para ellos Jesús es una criatura importante, de hecho la primera criatura de Dios, la primera creación de Dios, el Salvador, pero no es Dios. Y ya hemos visto que la Biblia dice que Jesús es Dios encarnado, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, esta creencia que tienen ellos es totalmente errada. ¿Y qué creen o qué piensan sobre la Biblia? Bueno, la Biblia también es la palabra de Dios. De hecho, ellos usaron esta versión 1960, Reina Valera, por mucho tiempo. Pero al ir ellos evolucionando como secta, como organización, la Biblia, dijeron ellos, no. Lo que pasa es que lo que está escrito aquí lo vamos a modificar y lo vamos a arreglar y creamos su propia Biblia, que es la versión del Nuevo Mundo. Por lo tanto, esta Biblia ellos todos los años cambian eso. lo van ajustando, según la... Siempre andan cambiando la Biblia. Porque tienen que justificar su falsa creencia. Una de las falsas creencias fue las profecías. El señor Russell dijo que Jesús vendría en 1914, después en 1919, después en 1922, aproximadamente esos años, y nunca vino. Entonces, cuando no, ¿por qué? Porque la Biblia dice claramente, Jesús dijo que el Hijo del Hombre vendrá, pero no lo sabe ni siquiera el Hijo de Dios, ni los ángeles, ni solamente el Padre, Dios Padre. Claro, ahí cuando Jesús dice eso, ellos argumentan, ¿te das cuenta? Jesús no es Dios. ¿Y por qué no?
porque no sabe cuándo viene. No, cuando Jesús dice esa declaración a sus discípulos, está hablando como hombre. Recuerden que Jesús tenía dos naturalezas. Era Jesús el hombre, 100% hombre, pero 100% Dios. Y él dice en el libro de Filipenses que él se amoldó, la palabra que usan los teólogos es que se vació. Pero vamos a leerlo aquí. Dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 2, a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Ves? Igual a Dios. No parecido a Dios, ni similar a Dios, igual a Dios, la misma esencia de Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, los teólogos le llaman esto vaciarse, a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, del ser humano, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual siendo en forma de Dios, el cual siendo igual a Dios, de manera que Jesús es Dios. Ahora, Él se limitó, teniendo todo el poder, toda la autoridad. Los teólogos explican que imagínense que Él se desvistió de su gloria, la puso a un lado y se vistió de este cuerpo humano, y así anduvo con la gente, tratando a la gente. Se dormía, comía, descansaba, se cansaba, tomaba agua, como un ser humano, porque actuó como un ser humano, porque un ser humano que pecó, llamado Adán, dice la Biblia, el primer Adán y el postrer Adán. Es decir, que Cristo representaba a Adán, pero en su forma perfecta, en su forma obediente, de 100% hombre, 100% Dios, pero 100% obediente. Dice la Biblia que Él nunca hubo engaño en su boca, nunca mintió, nunca engañó, nunca pecó. El libro de Hebreo dice que fue hecho semejante a nosotros, pero sin pecado. Entonces, vemos que cuando ellos dicen todo eso, entonces ellos dicen, no, esta Biblia no conviene, entonces vamos a cambiar. Entonces, ellos van modificando, adaptando la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús no vino en 1914, entonces dijeron, bueno, vino pero en Egipto. Vino fue en Egipto. Y entonces empezaron a modificar los textos que a ellos le chocaban o que contradecían su enseñanza, y de esa manera pudieron justificar o hablar de lo que ellos hoy predican, de que Jesús no es Dios. Y al no ser Dios, pues es una criatura buena, maravillosa, pero no es Dios encarnado. Y eso para nosotros es impotencia. Por eso se le considera a ellos secta, porque niegan doctrinas básicas del cristianismo. De hecho, tanto José Smith como Russell eran cristianos, pero en su imaginación empezaron a crear cosas, y en este caso cambiaron la Biblia totalmente y modificaron textos, como el caso de Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero Así. ellos en qué se basaban para modificar la Biblia, porque, o sea, ¿Cuál fue su basamento? sí, porque se basaban ellos en modificar la Biblia. Si estaban Porque lo que decía la Biblia, o lo que dice la Biblia, contradice su doctrina. Entonces ellos dijeron, no, lo que pasa es que esta Biblia está adulterada. Vamos a hacer una bien buena. La verdadera Biblia, que es la del Nuevo Mundo, y entonces ellos hacen las adaptaciones y adecuaciones para poder justificar su doctrina, para poder decir que en Juan 1:1, si usted lee aquí Juan 1:1, usted lo lee conmigo y ve que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Es lo que dice el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está haciendo Juan es volver al prólogo de Génesis, usando ese prólogo. Dice: por Él todas las cosas fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Es decir, que el verbo es Dios, era Dios y es el creador. Si el verbo es el creador, significa que es Dios.
Pero en su Biblia no dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No, dice, y el verbo era un Dios. Lo cual contradice la escritura, porque la Biblia dice, yo Jehová, ya lo leímos anteriormente, y fuera de mí no hay otro Dios. Y si no hay otro Dios, ¿cómo es que en su Biblia dice un Dios? Entonces tienen dos dioses. Tienen dos dioses. En su Biblia tienen dos dioses. Entonces modifica la Biblia para poder justificar la doctrina errada que ellos manejan y que ellos tienen. Dios es Padre, no es Cristo, no es Padre de Jesús, sino que es el Padre eterno. Jesús es una criatura y la Biblia es corrompida. Así que vamos a hacer una Biblia nueva y con eso justifican su doctrina errada. Eso quería concluir en base a esto que se refiere a estas dos sectas más populares. ¿Y por qué los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, no celebran la natividad, el nacimiento de Jesús? Aunque yo Pero sé si que reciben van regalo, No reciben regalo. no reciben, porque le llevan un regalo. No, le explico. Para responder esa pregunta que está haciendo hermana Fanny, ¿por qué no celebran los cumpleaños? ¿Por qué no celebran la Navidad? ¿Por qué no celebran el Día de las Madres? ¿Por qué no reciben los regalos? Porque son fiestas paganas. No salen a votar. No, tampoco eso. Entonces, son fiestas paganas y para ellos, una de las cosas que tienen los testigos de Jehová es una secta cerrada. ¿Por qué es una secta? Porque los testigos de Jehová no son amigos de sus vecinos. O sea, usted no va a ver un testigo de Jehová que sea su amigo. Muy difícil. O sea, el testigo de Jehová es amigo. Ni que ayuden al vecino. Ni ayudan al vecino ni nada, porque ellos solamente son ellos, la secta de ellos. El agua para ellos. Si tú eres tu hermano de la fe en testigo de Jehová, te va a ayudar, va a tratar contigo, te va a comprar en tu tienda, todo lo demás. Pero si tú no eres testigo de Jehová, tú eres un mundano y por lo tanto tú no eres su amigo, ni te va a ayudar. No vas a ir al cumpleaños, no vas a ir a fiestas, no vas a ir a la Navidad, no te va a recibir regalo. Y si tú le das un regalo en su cumpleaños, te va a decir, gracias Policarpa por traerme este regalo, no te lo puedo recibir porque yo soy testigo de Jehová. Para decirle ese que está en la avenida una Ese es avenida, testigo ese de testigo de Jehová. Jehová, la está transformando y ahí sí hay obreros. Yo, Sí. yo ¿Por digo, qué? Dios mío. La ¿Por qué? estructura es igualita a la de Estados Unidos. Todas son Todas, iguales. todas, Todas igual son que los iguales. mormones. Todos son Claro, iguales. Ese techo sí está bonito, ¿verdad? Todos son iguales El porque techo así para mi casa. recuerden, no son iglesias, son organizaciones. Organizaciones, sí. En los testigos, en los mormones, los ancianos lo manejan todo lo que tiene que ver con la estructura de la iglesia. Y en los testigos de Jehová está también un consejo que es el que maneja la iglesia. Lo que ellos digan con respecto a la Biblia, eso es. Ajá, pero mira, yo pienso, no, tú no puedes pensar. ¿Por qué ellos toman? Ellos todos consumen licor porque el licor tomado moderadamente no hace daño. Es la doctrina. Es decir, tú puedes tomar, puede ser un bebedor social. Va a una reunión de ellos mismos, por supuesto, y se toman una cervecita, no hay problema por eso, porque eso no te va a hacer daño. Siempre y cuando no te emborraches. Entonces, los testigos de Jehová, como les decía, es una secta cerrada, igual que los mormones, y usted no entra allí. Si no es testigo de Jehová, los mormones no va a entrar allí. Y cuando ellos deciden salirse porque se dieron cuenta que estaba en una religión falsa, porque Dios les abrió los ojos, porque alguien les predicó o porque se decepcionaron, porque también puede suceder eso. Una vez que ellos hacen eso, lamentablemente son excomulgados, son tomados como herejes y ya si tú eres la mamá de un testigo de un mormón, él no te puede hablar a ti. Sí, y tú no le puedes hablar a él. Si no tu mamá, tú no le puedes hablar a él. Ya él es excomulgado y no pueden atender ni su mamá, ni su hermano, ni su papá, ni su tío. Si todos son testigos mormones, no le pueden hablar, no lo pueden atender. Tienen que desecharlo, es expulsado. ¿Y cuál es el gran problema de eso? Una vez que ellos son expulsados,
no tienen amigos, porque nunca hicieron amigos en el mundo, si no tienen la gente de su secta, de Jehová como mormón, quedan en el aire. Se deprime, no saben qué hacer, porque todo su mundo estaba en los testigos de Jehová y los mormones. Una vez que son expulsados, no saben qué hacer, porque estos no los atienden porque son expulsados y aquí no tienen amigos con quien hablar, no saben cómo hacer amigos con gente porque este era el mundo y en el mundo no se pueden hacer amigos. Entonces, para ellos realmente sufren mucho, por eso nosotros debemos tener compasión de ellos, orar por ellos y que Dios le permita ver que realmente está en un sitio errado, una secta falsa, y que realmente Jesús es el Salvador, Jesús es Dios, Jesús vino a salvar al ser humano y que solamente en Jesús hay salvación, siendo Jesús que resucitó en carne y hueso, no en espíritu. Eso por ahí. Si tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no tienen pregunta, pasamos para la otra secta, que aunque es una corriente muy famosa, de hecho, yo diría que es tan famosa como ellos, que son los adventistas. De hecho, vos tenéis una cerquita allá. Los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día se le considera también una secta. Y ustedes pueden preguntar por qué se le considera secta. ¿Por qué se le considera así? Sí. Usted puede pensar que es una iglesia como nosotros. No creen en eso tampoco. Sí, Pero sí. que ellos solamente se basan en el Antiguo Testamento. Básicamente su vida está en el Antiguo Testamento. Ustedes deben tener en cuenta lo siguiente: las sectas tienen una cualidad, que todas tienen un líder humano. Un líder humano. En el caso de los mormones es José Smith. Y en el caso de los de Jehová, el señor Charles Russell, que lo pronuncia Russell. Y en el caso de los adventistas, fueron varios. El señor William Miller era un devoto de la Biblia, un hombre que leía la Biblia y mucho, quizá más que nosotros, y él se puso a leer la Biblia y a sacar números, porque en ese tiempo había un gran movimiento cristiano evangélico en los Estados Unidos, muy importante, y una de las cosas que más se hablaba en ese tiempo, estamos hablando de 1800, 1940, por esos años, en ese siglo XIX se hablaba mucho del advenimiento, o lo que conocemos nosotros como la segunda venida de Jesucristo. En eso estamos claros, todos esperamos a Jesús en su segunda venida, y eso estaba bien. ¿Qué pasa? Que este hombre, junto con otro, pero sobre todo él, empieza a estudiar la Biblia y empieza a sacar cuenta, que creo que es el mayor error que puede hacer alguien. Empieza a sacar cuenta, y él, después de leer libros, sobre todo el de Daniel, dice, bueno, ya saqué los números. Esta es la fecha del regreso de Jesús, 1844, el 22, y por fecha santa, octubre. En esta fecha viene Jesús. Ya saqué los números, no para más la boca. Al decirle a la gente, grupo, empezó en poquito, pero la gente empezó a escucharlo, y esto está interesante, y empezó eso a crecer. Y se le llamaron los milleristas, o los Miller, porque eran los seguidores de Miller. Entonces, la gente empieza a creer en él, y entonces ¿qué hace? Bueno, si el Señor viene, ¿qué vamos a hacer? No, soltamos todo. La casa, regalarla. Y se dan en casa. El dinero, que se vaya. Teléfono, los carros, no importa, regalen eso. La gente empezó a vender todo. ¿Por qué? Porque venía Cristo, y que voy a hacer yo con Y darse un cartera. casamiento.
y empezaron a vender todas las cosas por la expectativa de la venida de Cristo Jesús. Por eso se llama adventismo. Adventismo significa advenimiento o segunda venida. Entonces, vienen pasando los años, pasando los días, y llega la noche del 22 de octubre. Y toda la gente en expectativa. ¡Ah! Eufórica. ¡Ya viene el Señor! Llegan las... ¿qué hora es? 8. Llegan las 8, 8:10. llegan las 9, llegan las 10, llegan las 12, llegan las 6 de la mañana, las 23. Y nada. Y Jesús no llegó. Por supuesto, una gran cantidad de gente quedó decepcionada y se fueron, como dicen, con el rabo entre las piernas. Otros quedaron llorando, otros quedaron tristes, la mayoría se fue. Pero quedó un grupito. Y a esta fecha se le llamó, a ese acto se le llamó el gran chasco. El gran chasco. La gran mentira. Así se le llamó. Pero quedó un grupito. Y ese grupito dijo, no, todos se fueron, la gente quedó decepcionada. No, vamos a sacar los números, aquí hubo una falla. Y empezaron otra vez a sacar números. Sacar números. Ya sé lo que pasó. Y salió uno por allá y dijo, no, lo que pasó fue que William Miller, lo que él anunció fue, no era el advenimiento, sino el juicio investigativo. El juicio investigativo. ¿Qué significa esto? Que Jesús venía bajando y no voy para la tierra, me voy para allá, para el cielo, para el otro cielo. Y se quedó aquí, haciendo una investigación de la vida de los cristianos, los que murieron y los que están vivos. Entonces Jesús está como revisando expedientes. A ver, está Poli todavía le falta. A Fanny, bueno, ya casi. A Marlene, bueno, vamos a ver. Según ellos, no comenzó el advenimiento, sino el juicio investigativo, donde Jesús está revisando, echando números y viendo a ver qué pasa y qué no pasa, contradiciendo lo que dice Lucas cuando Cristo muere en la cruz. Dice, consumado es. Consumado es significa ya pagué la deuda por todos los que creen en mí. Y en hebreo dice que fue necesario un solo sacrificio, uno solo, y después de eso el juicio. Entonces, ¿qué está diciendo este juicio investigativo? Que el trabajo de Cristo fue incompleto, el sacrificio de Cristo en la cruz fue incompleto. Entonces él tiene que estar revisando a la gente en la vida para poder ser salvo, cuando la salvación es por gracia. Y hay gente que está en esa iglesia, se puede llamar iglesia, y tienen un miedo terrible, porque a ellos le dicen que no es un juicio investigativo, sino un juicio inquisidor. Es decir, vos no vas a ir al cielo, vos tampoco vas a ir al cielo. Si no te portáis bien y no vas a rezar, no vais para el cielo. Le dice a la gente. La gente la asusta, porque la gente tiene que cumplir la ley completa. Nadie puede cumplir la ley. Como cuando decían, Dios te va a castigar. Dios te va a castigar, exactamente. Ese juicio investigativo, en vez de ser investigativo, ellos dicen, lo que se han salido de ahí, es que es un juicio realmente inquisidor, donde asustan a la gente, y en vez de darle firmeza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, y lo que logró en la cruz, entonces hay que hacer mérito para ver si uno va para allá. Es como los testigos de Jehová. Los testigos van para allá, los testigos de Jehová solamente 144.000 van para el cielo. Cuando Cristo dice, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, allí cabemos todos. Eso fue el gran chasco. Y después entonces inventan esto del juicio investigativo, es decir, que Jesús está a medio camino.
Se le acabó la gasolina al carro de Jesús. Y entonces, como le dije, un líder humano. Este caso fue el señor William Miller. Y otra que es, pero súper importante, se llama Ellen G. White. Para los adventistas, Ellen G. White, aunque ellos lo niegan públicamente, pero internamente, ella escribió 100.000 páginas. Escribió libros, revistas, cartas. Y entonces, ¿qué hacen ellos? La Biblia es la palabra de Dios, sí. Pero los escritos de Ellen White también tienen que leerlo. Y también tienen que seguirlo. Hasta el día de hoy. Eso fue en 1944 y ellos oficialmente se convirtieron en, si puede decir, en iglesia o organización, porque realmente es una organización. En 1863 fue cuando se fundaron ya directamente como una organización. Más que una iglesia, es una organización que también hay un cuerpo gobernante. De hecho, ellos se rigen por un cuerpo gobernante. Lo que diga el cuerpo gobernante de Jehová, eso es ley. Lo que diga aquí los líderes ancianos, eso es ley. Y lo que diga aquí, acá, también el cuerpo organizativo de ellos, eso es ley. Si tú le dices, pero yo leí la Biblia y la Biblia me dice aquí en Romanos que si yo guardo el sábado, que los días son iguales, y que en hebreo dice que nuestro reposo es Cristo. No. El reposo es el sábado. Sí, pero la Biblia dice que el reposo es Cristo, que ya hemos recibido la adopción como hijos y que nuestro reposo, lo que representaba el reposo en el Antiguo Testamento, era la venida de Cristo. Una vez que recibimos a Cristo, tenemos reposo, tenemos descanso, tenemos paz. No. Ellen White dice que hay que guardar el sábado. Y lo que ella escribió, porque ella fue supuestamente una profetisa muy importante, y tuvo sueños, y dijo, bueno, Dios me reveló que había que comer huevos y verduras para ser más sano, durar más años, y Dios me reveló. Entonces, todo eso que... Tiene un gran parecido a los mesiánicos, que guardan el sábado. Sí, Los mesiánicos. de eso hablaremos después, pero tiene algo similar, es algo similar. En este caso, ellos guardan el sábado porque el Antiguo Testamento dice que debemos guardar, el cuarto mandamiento era guardar el sábado. Pero todos sabemos que el Antiguo Testamento vino a regular, sobre todo a los israelitas. Cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, los israelitas tenían todas las costumbres de esos pueblos, sobre todo tenían una mente de esclavo, y ellos adoraban dioses paganos igual que los egipcios. Por eso Dios los saca, pero no solamente los saca, sino que le da la ley para que ellos se rían por la ley. Y entonces, ¿por qué? Ustedes serán un pueblo santo. Ustedes no van a adorar dioses. Ustedes no van a sacrificar a sus hijos. O sea, Dios les dio normativas para que fueran diferentes a los demás pueblos. Cuando ustedes entren a Canaán, ustedes no van a sacrificar a sus hijos, ni van a hacer las abominaciones que hacen esa gente, que por eso es que yo los voy a sacar de allá y los voy a introducir a ustedes. No porque ustedes son los mejores, ni porque son un gran pueblo, no, sino por amor a mi pacto con Abraham, yo los voy a introducir, pero ustedes se van a regir por lo que yo digo. Y por eso Dios le da la ley a los israelitas. Y le da lo que nos conocemos nosotros como la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Dentro de esos 10 mandamientos está el cuarto mandamiento, que es tendrás un día para descansar. Y en este caso era el séptimo día, porque ellos contaban de domingo a sábado. Para ellos el primer día era el domingo, para nosotros el sábado. Entonces contaban así, y el séptimo era el sábado. Y ellos guardaban el sábado y lo guardaron durante muchos años. Pero una vez que viene Cristo Jesús, cambia todo. De hecho, cambia nuestra relación con Dios. Usted necesitaba un sumo sacerdote para que
Si usted era pobre, usted traía una palomita, si yo era rico, traía un cordero o un toro, y él era intermediario entre ellos. Yo no podía llegar al templo y meterme al lugar santísimo, porque me mataba el Señor por su santidad. Entonces, yo traía un animal dependiendo de mis recursos. Si era muy pobre, traía una tortolita, y si era muy pobre, traía un poquito de harina, y con eso presentaba el sacrificio ante el Señor. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Una vez que viene Cristo, como decía mi esposo, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que ya no hace falta ese sacrificio. Y ese día sábado, no guardo el día sábado. Realmente nosotros tenemos que orar todos los días. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y el domingo. En este caso, nosotros en Occidente, aquí en la iglesia de Occidente, de Occidente del mundo, nos reunimos los domingos. Pero hay gente que hace los servicios los viernes, otros lo hacen los sábados, otros lo hacen el domingo. De hecho, nosotros hemos hecho el servicio los sábados, por razones de ley, por razones de tiempo. No hay problema. ¿Por qué? Porque entendemos que no se refiere al día, se refiere por qué hacemos lo que hacemos. Nos reunimos en un lugar, en este caso los domingos, para adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero y a su Hijo Jesús a través del Espíritu Santo. Y muchos tienen tiempo libre. Y en el occidente, para nosotros en el occidente, el día libre es el domingo. Generalmente es así. Entonces, por eso en occidente se adoptó el domingo para reunirse. ¿Por qué? Bueno, simbólicamente porque dice la Biblia que Cristo resucita el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, en base a eso, los primeros discípulos que se reunían, que se podían reunir, lo hacían los domingos. Pero muchos lo hacían los sábados, eso es verdad. Pero al final, en Occidente, nosotros adoptamos el día domingo. Pero realmente no es porque sea el día domingo. Realmente nosotros tenemos que entender que nuestro Salvador le debemos adoración todos los días. Si venimos el domingo, gloria a Dios, pero tenemos que rendirle adoración todos los días. ¿Sí? ¿Listo? Sí, listo. Ok, vamos a ver. Ok. Entonces vamos a concluir con con la líder, que es Elena de White. Aparte de William Miller, Elena de White es la líder fundadora de ellos. Así que vamos a continuar la próxima semana. Concluimos con eso, con otra secta allí.